15 minutos de la mañana, es una hora menos en la Comunidad Canaria y estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio con la tertulia de los viernes patrocinada por Pizzería Número 1, donde vamos a tratar temas que sin duda interesan y preocupan a veces a la sociedad. Pero antes de entrar en harina, vamos a hablar con los contertulios que van a estar en esta sesión y con los que vamos a debatir sobre esos asuntos. De mi derecha a mi izquierda, como es habitual, Matías Antón, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ah, pues ya está. Muy bien. Sí. Arreglado. Perfecto. Pues nada, Ya está. ¿Para qué más? que estés muy a gusto en la tertulia, que te sientas justísimo. Jaime Aniorte, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? También bien. También bien. Sí. Pues ya está, lo dejamos así y seguimos. ¿Te parece? Sigue. Seguimos. Pasa palabra. Rodolfo Carmona, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Rodolfo? Pues muy bien, también como ellos. Perfecto, oye. Para no ser menos, estamos perfectos. Venga, vamos a por el pleno del 15. Que te sientas muy a gusto en la tertulia. No, como siempre. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también. No Bien, te voy a decir que también. no. Oye, muy bien. Muy bien. Pues me alegro que sea así. Oye, Esto va a ser breve, va a ser breve. ¿Ah, sí? Bueno, pues también. a las vamos a dos- terminar abrazados y cantando canciones a la una cerrando esto. populares. Que te sientas muy a gusto en la tertulia, Alejandro. Muy bien. Y por último, Como siempre. Emilio Pasteris. Emilio. Pues también muy bien, la verdad. También muy bien, qué bien. Tenemos un pleno aquí de bienestar. Pues me alegro que sea así y que te sientas muy a gusto también en esta tertulia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ahora sí entrar en esos temas que hemos propuesto a los contertulios en el día de hoy, en este viernes 24 de octubre. Y vamos a tratar un tema que todavía no ha ocurrido, pero que sí que vamos a tener en este próximo fin de semana, como es el adelanto. En este caso se atrasa la hora, una hora, ¿verdad? No me equivoco. Se atrasa la hora una hora, de las 2 será, no, a las 3 será, a las 2 se atrasa, ahora sí. Y volveremos una hora más, pero el presidente del gobierno esta semana estaba ya pensando, proponía ya a la Unión Europea que se acabe con este cambio horario, donde además algunas voces, como por ejemplo le he leído esta semana a Pablo Samper, el portavoz de Sueña Torrevieja, hablando de que debemos adaptarnos además al horario que se corresponde con nuestro meridiano, en este caso con el paralelo, como es la zona de Londres, la zona de París, etcétera, y tener el uso horario que ahora mismo tienen en Canarias. Y bueno, pues en eso estamos. No sé qué opináis al respecto, os sienta bien. Hay mucha gente que habla de depresión cuando se produce el cambio de horario, gente que no lo lleva del todo bien. A mí particularmente me da un poquito igual, pero no sé. ¿Qué opináis de esta medida que propone Pedro Sánchez y si lo habéis sentido ahora mismo? ¿Quién quiere hablar al respecto? Matías. Lo mismo va a ser rápido. Así como la semana pasada dije que la Semana Santa me importa un pimiento choricero, el cambio de horario me importaba un pimiento choricero más 2. Yo no tengo ni sufro ningún problema ni sentimiento físico, moral o psicológico porque haya más luz o menos luz. El trabajo lo tengo que realizar igual, a las mismas horas exactamente igual, y ya está. Sí que es verdad que posiblemente si hay cambios de horario, pues tengas que adaptarte un día, pero lo hacen siempre el fin de semana para que el lunes ya estés adaptado. O sea, que es que tampoco creo que haya un problema. Pero bueno, si lo dejan todo a la misma hora, pues mira, mejor, así, menos follón de, ay, es que yo pensaba que era una hora antes, no, es que no me he acordado del cambio, aunque los relojes ya te lo cambian. Ahora ya te lo cambian los La móviles. gente sigue usando esas cosas, Analógicos, ¿no? La gente sigue usando las cosas. Bueno, más, Jaime, ya que Venga. estamos. Pues nada, esta propuesta al fin y al cabo es un debate que viene de lejos porque hace 6 años que el Parlamento Europeo ya... Ya dijo que se iba a acabar con esto, ¿no? Exactamente. Entonces fue algo que se quedó en el tintero. Yo creo que fue a raíz del confinamiento, el COVID y todo aquello que lo trastocó. Porque ya en aquel momento el run era que se iba a aplicar inmediatamente. O sea, lo que estamos hablando ahora, creo que si lo recordáis todos, ya se planteó como algo que se daba por hecho. Y ahora estamos aquí. El tema viene si nos remontamos al momento en el que entra en vigor esta norma de lo del cambio de horario, es en los años 80, y viene con una idea fundamentalmente, era armonizar el mercado común, que todos los países del mercado común tuviesen la misma hora, y luego el ahorro energético. Pero en estudios que tienen en sede europea, parece ser que el ahorro es de 6 euros al año por persona. O sea, que hoy es prácticamente inexistente. Una familia puede ahorrar 24 euros. Si el padre o la madre fuman, pues tienen para un par de paquetes de tabaco. 6 euros por 48 millones, pues yo sé, hay un piquico. Puede ser una pasta, pero que lo que quiero decir es que individualmente no hay. Y luego el tema, es verdad que
A mí me hace gracia, por ejemplo, cuando la gente dice, vamos a dormir 1 hora más. Dice, no, vas a dormir lo mismo. Porque el que tiene la suerte Claro. de dormir con o sea, teniendo en cuenta el reloj, pues adelante. Sí lo hará, pero los que ya tenemos unos hábitos y nos despertamos a las mismas horas, o sea, yo me despertaré en lugar de las 7:30 a las 6:30, y yo creo que prácticamente todo es lo mismo. Sí que es cierto que a gente le afecta y lo ves que a mitad de la semana siguen diciendo no me adapto a este horario, tengo los ojos así, no duermo, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que es una medida que, no sé, a mí particularmente me choca. Dice, pues mira, hemos probado lo otro, pues vamos a probar esto también. O sea, que esto de que lleguen los canarios y no tengas que decir 1 hora Al menos en la en comunidad Canarias. canaria. Ojo, cuidado con la ventaja esa, ¿eh? No está planteada. Bueno, en cualquier caso, ahora que también lo comentamos un poquito, si nos adaptamos a ese horario, ¿no? Al horario canario, como es el que se propone, o nos quedaríamos con el que tenemos ahora mismo y seguiríamos con esa retaíla ya hasta que se vuelva a cambiar, si se vuelve a cambiar, de 1 hora menos en la comunidad canaria y también en Islas Británicas, El etcétera. clima canario ya empezamos a tenerlo. O sea, Así que puede que- ser prácticamente un país tropical. Bueno, pues gracias. Más cuestiones, más voces. Rodolfo. Pues yo me uno a la voz de Matías. Francamente, no es una cosa que me perturbe mucho el cambio de horario. No tengo tampoco una opinión muy definida sobre el tema. Si acaso, yo no sé, la oportunidad de este cambio que ha venido, no lo sé, ¿no? Cabría preguntarse a qué se saca con la cercanía, y de hecho creo que Europa ha dicho que no, o ha dicho que sí. Finlandia y Polonia dicen que sí, Portugal dice que no, y los otros, pues, ni fu ni fa. Parece ser Que no es un debate, digamos, de actualidad. Hombre, tienen una encuesta por ahí que el 80% de los europeos estaban a favor. Bueno, no sé. De que no se produzca No me han el cambio. preguntado. No, sí, a favor de que haya Un un horario todo el armonizado. año. Armonizado. Los países punteros de Europa, ¿eh? Portugal, Finlandia y Polonia. Sí, y Los más fíjate, preocupados por... los portugueses lo llego a entender porque Sí, sí. tienen ahí, están en un meridiano, creo que sí, o sea, creo que meridiano, o sea, acabo de meterme en un bancal que no sé. Meridiano de Greenwich. Pues el meridiano. claro. Que, Pero ellos tienen la hora de Londres y hora canaria. Sí, además tienen su influencia británica, o sea que sí que entiendo que tienen esa hora, 1 hora menos. Pero por eso digo, pero que fíjate lo cerca que está la frontera que tenemos con Portugal y sin embargo pasas ahí y tienes 1 hora menos y dices, pues, de Olivenza a ¿qué te voy a decir A yo? Trujillo. Exactamente. Es mínimo. Don el cambio. Benito. Hace unos años también hubo una comisión, ¿no?, para estudiar este tema, y la conclusión que se sacó fue la de no cambiarla. Y creo que fue con Pedro Sánchez. Pues le preguntaremos. Sí, no he leído. Ya te digo que no es un tema que a mí levante una pasión excesiva. Llama a Pedro. El tema del cambio de hora. No le veo. No le fuste. Bueno, a mí me da igual que la cambien o no. Quiero decirte que es una cosa que me da igual. A la gente que madruga, pues igual Siento sí, ser sobre tan- todo el domingo, ¿no? Alejandro. No sé si madrugará los domingos. No, no solo madrugar. Bueno, pues afecta menos. A mí me parece una absoluta chorrada. Pero total. ¿Vale? Una La propuesta, tontería el más cambio. de las que se saca el presidente para distraer la atención pública. Porque al parecer es que, no sé, tiene que considerar que los ciudadanos somos tontos o idiotas, o que no leemos los periódicos, o no vemos las noticias, ni nada de nada, no sé. Todo esto no es nada más que son maniobras, nada más, humo, cortinas de humo para tapar los casos de corrupción de la mujer, el caso de corrupción del hermano, el caso del fiscal general del Estado, y a saber lo que va a salir más adelante con los informes de la UCO. Yo pienso que es humo, nada más, humo, y no tiene ningún sentido, porque además es que llevamos casi... Hay países en Europa que llevan un siglo haciéndolo. El primer cambio se hizo durante la Primera Guerra Mundial. Es cierto que en Europa en el año 1980 se hizo se estableció que se hicieran esos cambios, ¿no? Pero la finalidad era ahorro energético. ¿Qué pasa? Llevamos 100 años intentando ahorrar energía y ahora resulta que como somos ecoresilientes, ahora no necesitamos ya ahorrar energía. Ahora ya podemos gastar todo lo que nos dé la gana. Es que me parece absurdo. Es tomarnos por tontos. ¿Entiendes? Y que, bueno, que tome a una parte de la población por tonta está bien, pero que tome a todos por tontos, pues como que no. Perfecto. Emilio.
Bueno, yo lo mismo, no, a mí no me repercute realmente casi en nada. Me diría que simplemente estoy acostumbrado, nací así, no va a cambiar nada después de tantos años con ese cambio de hora, que por lo menos, pues bueno, si yo pienso que algo está así, bueno, si es para mejorar realmente la calidad de vida del ciudadano, pues te lo compro. Pero en este momento, bueno, pues me uno y digo que pienso que es como hablar de temas que no tienen ningún sentido ahora mismo o no son de alta prioridad, y en este caso pues eso, es un poco, bueno, está la forma de verlo como desviar o está la forma como decir, bueno, tengo que ocupar el tiempo en hacer algo, y en este caso pues yo creo que yo no emplearía mi tiempo ni mi energía, y tampoco como ciudadano tampoco en pensar que tenemos que cambiar la hora, sino que hay muchas otras cosas preocupantes las cuales yo sí que pondría foco y saldría me refiero a mencionarlas en vez de mencionar el tema del cambio de hora. O sea que tampoco tengo más que decir al respecto. Me pienso que no repercute demasiado. Si los oyentes piensan diferente, pues bueno, que también todo el mundo tiene su opinión. Pero somos 5 personas aquí diciéndonos que no nos afecta. Entonces creo que es la inmensa mayoría la que siente lo mismo. Ninguno madruga los domingos, por lo que veo. O sea que ha fallado Sánchez en su estrategia de marear la perdiz para que la gente no piense en corrupción y cosas de esas. No, yo he dicho... Lo digo más por Alejandro. Porque es que, sinceramente... No sé si a alguien le ha podido distraer esto, pero a mí no. Por eso te digo... Ya, pero por eso te digo si a ti te ha distraído, a mí no me distrae en absoluto. Que con ese Yo lo único que veo es que todo esto son tonterías para buscar un protagonismo que ya empieza a no tener, ¿entiendes? Porque ya es que ni los de Junts lo van a terminar apoyando. No, sí, me parece muy bien. Hoy en Entonces, Italia... me parece que hay cuestiones mucho más importantes en el país, como por ejemplo que la seguridad social se ha quedado sin caja y que ya dependemos de la deuda hasta final de año para poder cubrir el dinero de las pensiones. Me parece mucho más intrigante, tío, que el fiscal general del Estado, que no ha dimitido, esté imputado en un caso en todo lo que se... Y luego la mujer, y luego el hermano, y luego... Y seguimos con el suegro y con todo lo demás. Y los casos de corrupción, las prostitutas por un lado... El Ábalos, el Coldo, el Cerdán. ¿Prostitutas te refieres el volquete putas del PP? O de ahora, no, me refiero a la furgoneta de putas que se llevaban al parador nacional. Con el dinero de los españoles. La Gürtel, escúchame, pero si yo no te estoy diciendo ni que el PP no es mejor que el PSOE. Si el PP, te lo puede decir perfectamente el eurodiputado del Partido Popular, ¿entiendes? Vota con el PSOE exactamente igual y con los ecologistas en Europa. O sea, si sois lo mismo, con distintas caras y con distintos colores, pero sois lo mismo, ¿entiendes? No ofrecéis una alternativa real a nadie, ¿entiendes? Porque luego vais a Europa y votáis lo que os da la gana. Y tenéis todo la misma... El Partido Popular y el Partido Socialista se diferencia. ¿Todos quiénes somos, perdona? Partido Socialista, Partido Popular... No, yo digo solamente por los pensamientos que manifestáis. Yo no sé si eres de uno o eres de otro, me da igual. Yo digo que el Partido Socialista y el Partido Popular no se distinguen en nada. Son el mismo perro con distinto collar, exactamente igual. Luego van a Europa y hacen exactamente lo mismo y van de la manita. González Pons, eurodiputado del Partido Popular, lo ha manifestado en programas de televisión. La alianza que hay entre el Partido Socialista y los ecologistas en Europa es una realidad y no la van a cambiar ni la van a quitar. Entonces, dejar de mentir a la gente. Yo pienso que ya con todo lo que está pasando es para que la gente se harte ya de una vez. Mentira a la gente. ¿Qué quieres? Que la gente salga a la calle y derroque un gobierno y pongan un dictador. No, yo te voy a decir lo que se debería hacer. Lo que tú consideras que o lo que yo considero. Voy a decir lo que yo considero. Lo que yo considero es que cualquier presidente de un gobierno debería de tener la dignidad moral de que si su mujer está imputada por 4 delitos, el fiscal general que ha elegido él, la fiscalía de quien depende, ¿no? Pues imputado también. Su hermanito del alma viviendo en la Moncloa y cobrando y empadronándose en Portugal para luego no pagar impuestos cuando los demás estamos pagando impuestos como cabrones. ¿Entiendes? Entonces, todo eso lo único que consigue es crispación. Lo que debería de hacer es dimitir y convocar nuevas elecciones, porque es una barbaridad. Esto no ha pasado nunca en la democracia española. Nunca. Casos de corrupción en el Partido Popular, claro que los ha habido. La financiación ilegal, por supuesto que la ha habido. Pero es que te vuelvo a decir lo mismo, es que son lo mismo. Bueno. Son lo mismo, el mismo perro con distinto collar. Esa es mi opinión. Vale. El cambio de hora. Cambio de hora. Cuando llegue el momento de salir. O la hora del cambio, ¿no? A medida que vayan saliendo. A medida que vayan saliendo todos esos juicios, pues ya hablaremos. ¿Qué opina el Partido Popular del cambio de hora? ¿Quién? El Partido Popular, ¿qué opina del cambio de hora, por cierto? No sé, no tenemos. Pues que eso no, algo así. Pero es que yo creo. Bueno, hombre, me refiero por intentar encauzar, a ver si igual sí que votan todo lo mismo y... No, pero es que yo creo que. Pero eso por ahí no va por ahí. Bueno, yo creo que no va por ahí. Veo que simplemente es algo. Yo no estoy
diciendo que esto vaya de partido, va de que en este caso ha tocado, o sea, es decir, que el PSOE ahora mismo sea quien lo menciona es porque está en el poder ahora. Si fuese el PP, pues igual diría él también. Yo estoy diciendo simplemente que hay cosas súper importantes que mencionar. Ya no digo que haya... O sea, yo no me he metido ni siquiera en las problemáticas de decir de lo que se está haciendo mal, que creo que muchos sabemos, pero yo te hablo de que las medidas para el ciudadano, ¿no? Que de verdad importan y van a tener un impacto real directo. ¿Por qué no se mencionan? Y me mencionas el cambio de hora, que a mí, pues acabamos de ver que somos todos de un distinto color y pensamos todos que nos da igual. Entonces, esto entiendo que si lo extrapolas a toda la sociedad española, más de lo mismo, nos importa muy bien poco. Y en cambio, por ejemplo, a mí, que creo que hay, bueno, tú sí, ¿hay algún autónomo más? ¿Tú también? Vale, pues en este caso, que no nos paren de apretar las tuercas, por ejemplo, al autónomo. No se menciona en ningún momento, no se le da, ¿sabes?, una vuelta de hoja a eso. Es decir, nos preocupamos por el cambio de hora, pero no nos preocupamos por las cotizaciones sociales, no nos preocupamos por... Bueno, claro, por un montón de cosas. Yo no creo que sea así. Hay gente que se está preocupando, por supuesto que se está preocupando se habla de una subida de autónomos y hay gente preocupada por eso. Hay gente que también le preocupará esto o no le preocupará, pero este es un tema, es que el argumento de que esto se ha hecho, como ha dicho Alejandro, que se utiliza para enmascarar otro tipo de cosas, me parece ridículo. Tienes a la Gürtel, que te lo nombro antes. Tan ridículo Tienes como a la Gürtel como todo lo de las manifestaciones pro Palestina. Se está juzgando actualmente a montones. O lo de la flotilla. Pues es que, igual. Es que estamos hablando. Nos vamos a poner eso. un barco de guerra, claro, como si los barcos de guerra estuvieran solamente para eso. Para defender a una flota de barcos que se han ido voluntariamente a pegarse unas vacaciones por todo el Mediterráneo, hombre, por favor. Cuando no han llevado una ayuda humanitaria ni nada. Es todo una mentira. Es que solamente salen a hablar mentiras y mentiras. Vale. O sea, si tú te las crees, allá tú, ¿me entiendes? O sea, esto es como todo en la vida. Yo es que estoy engañado, Pues seguramente vivo en el mundo de Yupi y como no leo la prensa equivocada, que eso es prensa sectaria. Seguramente tendrás que leer la prensa equivocada. Ese es el problema, me informo mal. Yo lo que quiero saber es una cosa, o sea, creo que somos seres humanos y que tenemos la capacidad de hablar de muchísimas cosas a la vez y que no por una cosa no se puede hablar de otra. Es decir, yo he estado escuchando las noticias y viendo las noticias de toda esta semana y sí que evidentemente ha salido la noticia de la hora, pero también he visto las noticias y precisamente ahora que han mencionado de los autónomos, que se está haciendo un estudio para hacer un baremo por tasas desde los 1.000 euros hasta los 60.000 de ganancias, un baremo para precisamente que no culpen todos y paguen todos. Pero la intención ha estado. Pero, es decir, ¿está de bueno, acuerdo pero me refiero que es una noticia que también ha salido al compás de la hora y también pasa las manifestaciones de Palestina, por supuesto, gracias, y todas las cosas, o sea, todo pasa a la vez y a todas horas y en todos sitios. Entonces, no creo que haya una... pero es más relevante, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Porque estamos hablando de esto. Es más relevante, pero la selección de los temas que hablamos en esta tertulia se ha decidido hablar de la hora. O sea, en este caso creo que estaríamos echándole la culpa a la dirección de este programa por elegir este tema y no otros que eran los que nosotros queríamos hablar. Bueno, pues para nada. Creo que sea un ocultamiento de absolutamente nada. Tú no creerás eso. Aquí somos 5 personas y yo opino que eso es una ocultación clarísima por parte del Sánchez. Para distraer la atención. Por parte de Sánchez. Vale, para intentar. Pero vamos a ver. Que sea el iluminado después de un siglo va a decidir, tío, que vamos a cambiar la hora. Vuestro iluminado va a decidir ahora eso. Cuando dices vuestro líder supremo, no lo sé. No sé a quién te refieres. Claro, porque cuando me estás diciendo que no es lo consideras una cortina de humo, entonces te lo cuela, a ti te lo cuela. Lo del tema del cambio de hora te lo cuela y te lo comes. Nada de lo que acabo de explicar. Creo que no has escuchado nada. Creo que lo he entendido perfectamente. El que no lo entiendes eres tú. El que no lo entiendes eres tú. Quien no has entendido lo que he dicho eres tú. Bueno, porque yo no he acusado a nadie de hacer cortina de humo. No, pues yo sí que lo estoy acusando. Estoy diciendo que es una cortina de humo. Vete a los juzgados y los acusas. No es necesario, ya lo estoy diciendo yo aquí. No me corresponde a mí, yo ya he juzgado. Pues nada, le corresponde a los fiscales y a los jueces. A mí tampoco que tú me acuses de mi líder o lo que acabas de decir. Tú me estás diciendo que no es una cortina de humo. Bueno, no es una cortina para ti. Para ti no es una cortina, para mí lo es. Por supuesto que he dicho... Clarísima, además. He dicho en mi opinión... Es una tomadura de pelo. Que lo que he dicho, es una chorrada. Bueno, pues ya está. Pues nada, es una chorrada. Rafa, esto es una chorrada. Pero qué ratico más agradable hemos pasado aquí comentando esta chorrada. Así hemos llenado minutos de radio, que no sé qué queréis. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechar esta chorrada para tomar un pequeño descanso y volver enseguida con más asuntos que serán más chorrada o menos aquí en Torrevieja Radio. 37 minutos de la mañana, es una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a traer ahora asuntos locales y el primero de ellos, quizás el más importante para la gestión municipal, es
que el Ayuntamiento aprobaba esta semana el presupuesto para el ejercicio 2026 de 187,7 millones de euros. Es además un 11,38% más que en el ejercicio anterior. Entre muchas partidas pues venían destacadas algunas como por ejemplo los nuevos edificios, el gasto en personal, los gastos corrientes, los gastos financieros. También además incorpora 2 millones de euros para los presupuestos participativos. En fin, un montón de cuestiones muy importantes, como digo, para la ciudad de Torrevieja. No sé si vosotros habéis sido partícipes, por ejemplo, de los presupuestos participativos, si os parece, si habéis visto el desglose de más o menos dónde se van a invertir estos presupuestos de 2026, parecen bien o parecen mal, en fin, todas esas cuestiones que vais a tratar vosotros y yo simplemente me voy a escuchar. Yo de los presupuestos participativos... ¿También dos pimientos? No, al contrario. No, al contrario. Vale. He creado la programación participativa en Torrevieja y no se había creado jamás en la historia. Entonces voy a defender 100% siempre todo aquello que sea participativo, cuanto más. O sea, yo soy un enamorado de Suiza, que me hagan referéndum por poner el cambio de los semáforos. Me da igual, yo quiero ir a votar todos los días por lo que sea. Hombre, imagínate establecer los parkings de la hora, ¿eh? Eso también te gustaría votar. Me encantaría, todo. Que cuanto más votos, cuanto más más derecho a voto, cuanto más derecho a voto tenga la ciudadanía, o sea, creo que será todo mucho más justo dentro de lo que solemos llamar la dictadura de la democracia, que a uno no le puede gustar, pero si es mayoría, es mayoría. Ya. Sí, es verdad. Entonces, estupendo. ¿Has visto los presupuestos participativos? Los he visto. Creo que no se les da la publicidad necesaria que deberían tener. Me parece que tendría que ser algo muchísimo... Claro, tal vez creo que tienen demasiado poco tiempo desde que se anuncian hasta que cierran la captación de propuestas. Creo que muy poco tiempo para que la persona de a pie le llegue la información de que puede hacer algo, intentar proponer cualquier cosa y que llegue a tiempo el trámite. Entonces, creo que mi única queja sobre eso sería que tuviese un poquito más de dilación en el tiempo la posibilidad de propuestas, o que no fuese simplemente cerrado, sino que fuese abierto durante todo el año para que la gente, pues oye, a lo mejor a mí en este momento no se me ocurre nada, pero en verano me di cuenta que tenemos la carencia X y en ese momento sí que me gustaría por dejar una nota o un esto de tengan en cuenta en los próximos presupuestos que pudiéramos dar un poco más de dinero para esto, para determinadas cosas, que ahora, si ahora no me afecta, no lo noto y no sé en qué momento me voy a poder dar cuenta. Entonces, lo sí a full con los presupuestos participativos, pero sí que dejaría un poquito más de tiempo para que la población pudiese recabar un poco más sobre eso. ¿Y del resto de presupuestos? Del resto de presupuestos, pues creo que hemos aumentado. Entonces, eso ya te lo he dicho yo. Sí. Bien, yo siempre tiraría para aumentar mucho más en cultura, que no ha sido así. Entonces, pues bueno. ¿Se ha quedado igual? Se ha quedado más o menos, casi en tablas. Bueno, pues otras voces al respecto de los presupuestos. Rodolfo. Con él, en lo que ha dicho de los presupuestos participativos, muy de acuerdo con él. También muy de acuerdo en el tema de que es muy poco la ventana de tiempo que se abre para que se pueda participar, y probablemente eso sea una cosa que busca la política. Es decir, cuanto menos participe y más puedan ellos, digamos, preseñar los presupuestos, para eso es mucho mejor. Y estoy de acuerdo contigo en que eso es una necesidad vital para hacer una ciudad mejor. Es decir, que se escuche a la ciudadanía cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus necesidades y que se implique a la ciudadanía en el proyecto de presupuestos. Completamente de acuerdo contigo en eso, Matías. Vale, y al respecto de los demás, bueno, Rodolfo, ¿has hecho un vistazo? Sí que le he echado un vistazo. Además me he tomado alguna notita. Venga, pues porque es un poquito extenso, ¿no? Yo cuando salen los políticos con muchas euforias, siempre me pongo un poco en prevención, ¿no? Se nos está hablando de que este presupuesto ha subido un 15%, un 16%, no sé exactamente cuánto. 11,8. 11,38. 11,38. Y que son expansivos, equilibrados y sociales, ¿no? Pero me da la sensación de que bajo ese barniz hay algunas cosas que deberíamos puntualizar, ¿no? El equipo de gobierno propone una operación de 32 millones de euros para financiar inversiones por 61 millones. Esta cifra de 61 millones supera el techo del presupuesto de gasto que tenemos. Es decir,
creo que se está vendiendo un poquito de humo, proyectando o anunciando unos proyectos que con este presupuesto no lo vas a poder hacer porque te vas a pasar de la, digamos, la medida de gasto que te ponen. El plan económico financiero, que esa es otra. Que tenemos que el plan económico financiero, para que no lo sepa, lo que viene a hacer es corregir el desfase que ha tenido, el desfase presupuestario que ha tenido un ayuntamiento en un ejercicio, por ejemplo, porque los ingresos obtenidos sean menores que los gastos, y entonces tienen que hacer como una especie de ajuste financiero y presentarlo a otras instancias, comunidad autónoma en principio, para decir que, bueno, nos hemos equivocado en estas cifras, pero vamos a cumplir haciendo esto y esto. Sí, me seguí. Sí, Rodolfo. Era una apreciación de Jaime. Inversión proyectada, inversión ejecutada. Cada año se ejecutan obras por un importe de 16 millones de euros. Muy por debajo de lo que se presupuesta siempre. Es la constante sensación que tengo yo de que los políticos venden humo demasiadas veces. Por eso el tema de la participación ciudadana es fundamental para que los presupuestos sean los más ajustados a las necesidades de la ciudad que realmente tienen, ¿no? En cuanto al tema más del presupuesto, podemos hablar de subvenciones. Las subvenciones no seré yo quien me oponga a que se den subvenciones a colectivos culturales, deportivos, sociales y tal. Pero lo que sí me voy a oponer siempre es a la falta de transparencia y a cómo se dan esas subvenciones. Y las subvenciones se están dando... Bueno, Rodolfo, te recuerdo que esto es radio. O sea, no, pero quiero decirte... No es radio. Rodolfo ha hecho tic-tac. Yo te estoy viendo... Quiero decirte que se dan digitalmente. Ya. Digitalmente. Yo te entiendo, pero la gente que está en su coche no sabe ese ruido que viene. Bueno, el que esté en su coche no, pero el que nos ve por redes sociales sí que nos ve, ¿no? Sí. Quiero decir, ¿quién decide, con qué criterios y dónde está, digamos, la transparencia para que todos puedan concurrir? Si estamos hablando de la participación ciudadana, que todas las asociaciones puedan acudir en las mismas condiciones que, digamos, las más consolidadas. Este presupuesto de vivienda no dice nada. Y yo creo que hay... Sí, bueno, dice lo que dice, pero no dice cómo que van a solucionar. obtener 18 millones de la venta. Pero no hay partidas especificadas para vivienda social, rehabilitación o alquiler asequible, ¿no? Pese a la creciente demanda que hay no solo en Torrevieja, sino en todo el país, ¿no? Nos hablan de que este presupuesto no se ha subido impuestos, ni tasas, ni nada. Bueno, la tasa de basura se ha subido de media un 125%, y en algunos barrios residenciales de la ciudad estamos hablando del 208% de subida de la tasa. Quiero decirte que a mí, que salgan con todas las euforias, todo lo que tú quieras. Pero hay una realidad ahí que, oiga usted, los hechos no les están dando la razón a sus argumentaciones a favor de, digamos, del presupuesto. Que evidentemente tenemos que tener un presupuesto y tienen que ser lo más ajustados posible, ¿no? En conclusión, estos presupuestos no son transformadores, es continuista, opaco y desequilibrado. No basta con cuadrar las cifras, hay que cuadrar las prioridades, ¿no? Y hoy las prioridades del Ayuntamiento de Torrevieja, parece del Ayuntamiento, más bien del Gobierno del Partido Popular de Torrevieja, están muy alejadas de las realidades y las necesidades del pueblo de Torrevieja. Perfecto. Gracias, Rodolfo. Más voces. Alejandro, Jaime... O sea, no le quito nada. Lo que ha dicho me parece súper coherente, lógico y evidentemente muy detallado, muy preciso. Y además viene a colación también con otro tema de lo que vamos a hablar. La opacidad a la hora de las contrataciones, de las adjudicaciones a dedo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, perfecto. ¿Qué quieres que te diga? Jaime. Yo me voy a quedar con la presentación de lo que fueron los presupuestos, porque lo primero de todo, los presupuestos aún no se han aprobado. Se van a aprobar, lógicamente, porque en un gobierno municipal de mayoría absoluta, pues saldrán, pero al día de hoy no han sido aprobados. O sea, primero se aprobarán inicialmente y luego tiene que haber la aprobación definitiva. Pero bueno, digamos que esto es como el cambio de hora. Está en proceso y va a ocurrir en algún momento. Pero me quedo con lo primero, que las manifestaciones del alcalde y del concejal de Hacienda cuando se presentan, donde en concreto el alcalde dice: un presupuesto realista y responsable pensado para dar continuidad a la transformación urbana y social de Torrevieja.
lo de mantenimiento de estabilidad económica sin subir impuestos, pues ya como ya lo ha nombrado Rodolfo, no voy a entrar. Pero sí que me hace gracia esto de dar continuidad a la transformación urbana y social de Torrevieja. Porque aparte del eslogan, yo ahí lo único que veo es palabrería sin un soporte real. ¿Qué es transformación urbana y social de Torrevieja? Es verdad que se está reformando la fachada marítima. Van a haber algunos ajustes en el centro, pero eso es la transformación que necesita Torrevieja. O sea, que tengamos unos servicios y unas infraestructuras malas de solemnidad significa que nos estamos transformando. Y puedo poner un ejemplo. Bueno, mira, antes del ejemplo, transformación. Transformación es lo que planteaba la Universidad de Alicante en el año 2021, que el Ayuntamiento de Torrevieja les encarga un estudio sobre turismo, la estrategia de turismo, y en ese documento lo que hizo la Universidad de Alicante para llegar a... hizo un diagnóstico de dónde venimos y de dónde, hacia dónde deberíamos ir. Y hacia dónde deberíamos ir. Y entonces allí en las conclusiones lo que vienen a decir es Torrevieja, para la Torrevieja del futuro y además dando un inciso, incluso para mantener una ciudad de turismo residencial, para seguir siendo competentes y que no haya otros municipios que nos echen adelante. Mercado. Lo que tenemos que hacer es mejorar infraestructuras y servicios. Y dicen, y hay que dejarse de obras megalomaníacas que lo único que hacen es, digamos, es como te hacen brindar con champán cuando se inauguran, pero luego los males que sigue teniendo las infraestructuras, o sea, lo que es la ciudad, siguen existiendo. Claro, asimismo, te dicen, y la solución para Torrevieja probablemente venga de la peatonalización. Y no hablamos de peatonalizar como se van a hacer ahora 2 calles, sino hablamos de transformar Torrevieja. Eso es transformar Torrevieja. Tenemos un modelo y buscamos un modelo alternativo. Y un modelo alternativo es, cuando menos, el centro de Torrevieja, que es impracticable porque las aceras son estrechas, porque en las calles es muy difícil aparcar, pues a lo mejor tenemos que buscar la peatonalización, añadido de otra serie de acciones como aparcamientos disuasorios, muchos más parkings, transporte público, etcétera, el transporte público y todo eso sí que realmente va a transformar. Ejemplos, o sea, hoy hablamos de una de las cosas que insiste el alcalde en la idea de una ciudad más moderna, más verde, más accesible. La peatonalización te da todo eso, porque entre otras cosas donde había hormigón se pueden plantar árboles y pueden haber plantas, porque la contaminación desaparece, porque al no tener la necesidad de tener aceras, todo se convierte en accesible. O sea, hay muchísimas ventajas y eso para mí sí que es transformación. Y claro, como contrapartida, es decir, bien, todo eso va a hacer una Torrevieja moderna y social como nos están vendiendo, pero todo el mundo sabe que Torrevieja, en servicios, la basura es un problema que tenemos y una queja constante de todos los vecinos. Las conexiones interurbanas que tenemos con otras ciudades son terribles, por no hablar de la estación de autobuses, que eso ya es tercermundista. El polígono industrial Casa Grande, por ejemplo, no se dice nada en los presupuestos y, sin embargo, es algo que se ha quedado totalmente desfasado y necesita que los viales y las aceras se arreglen, necesita más alumbrado. Y ya por acabar, la transformación de Torrevieja en el centro. Con los fondos FEDER se va a transformar o se va a reformar lo que es el barrio de San Roque. Pero ¿y el resto de la ciudad? Hay urbanizaciones que no se nombran. A mí me harta pasear por los balcones y que las aceras estén llenas de matas. O sea, hay zonas donde tienes que bajarte de la acera para no estar pisando encima de matas de medio metro de altura. Y ya. Perfecto. Pues gracias, Jaime. Y Emilio Basteris. Bueno, yo sí que es verdad que bueno, ha dicho muchas cosas interesantes y siempre que esté contrastado con datos está súper bien. Y sí que es verdad que transformación me parece que... A ver, la transformación no sé si es que la estamos pegando radical, en el sentido de que la transformación se puede entender de muchas formas. Yo entiendo que como cualquier cosa lleva su tiempo. Y yo creo que
desde hace unos años para acá sí que estoy viendo, yo personalmente justamente hoy no sé si lo habéis visto, pero bueno, lo del tema de cuando llegáis aquí que aquí me tengo que ubicar. Cuando llegamos a la entrada de Torrevieja, que han puesto el tema para la parada de bus, la acera es mucho más ancha, mucho más grande, bueno, yo siempre he visto cosas que poco a poco sí que he visto, hemos asfaltado todas las calles, está mucho más, no sé, más agradable a la vista en muchos sentidos, y también por el hecho de no tener tantos baches, pues las aceras son más anchas, no sé, yo he visto cosas que sí que se han hecho. Estamos queriendo peatonizar, pues vale, y creo que es verdad que se tendría que mencionar para que suceda, y en este caso, pues es como dices tú, 2 calles. Pero yo creo que al final transformación no es de un día para otro, y más hablando de que entonces habría que cambiar muchísimas cosas. Yo creo que somos muchísimos, y como tú dices, y sí que conecto totalmente, hacer un obrón en el puerto va a repercutir, obviamente, a todo el resto. Y es verdad que se van a crear embudos, se van a crear colapsos, que claramente no estoy de acuerdo en ese sentido, porque no hemos hecho la infraestructura necesaria para poder recibirlo. Eso estoy de acuerdo, totalmente. Pero de ahí a decir que no, bueno, que no se está haciendo o que no hay transformación urbana, pues poco a poco sí. Lo que pasa es que creo que igual estamos empezando pues la casa por el tejado. Eso sí creo que te lo compro. Pero hay que, no, bueno, igual yo matizo más y yo entiendo ahí, pero la transformación sí que hay. Pero claro, estamos reformando más arriba, ¿no? Y nos estamos olvidando igual pues de la ventana, estamos haciendo más el monocapa exterior que la parte interior, ¿no? Entonces, eso sí. Y luego, a ver, aumentar siempre es bueno. Yo siempre pienso que sí que hay un crecimiento, y sí que, es verdad que con los datos que has dado, es verdad que te has puesto a analizar mucho, sí que pienso que el tema de para mí no tiene sentido no subir, o sea, no puedes captar más recursos sin aumentar en algún sitio. Entonces ahí se me escapa. Realmente decir en sentido que se me escapa de que creo que es incorrecto. Como no estoy tampoco dentro de la contabilidad, ¿no? Digo, pues sería muy atrevido por mi parte decir que es mentira, pero claro que es verdad que solamente con un dato como las basuras ya nos estamos demostrando ciertas cosas. Luego, aparte, yo siempre tengo una duda, y cuando nos retienen a nosotros, ¿no? Como ciudadano, a mí me encantaría saber, que sé que eso, bueno, es muy complicado, pero ahí sí que me gustaría saber dónde se va, es decir, en sentido de qué participación va a la local y qué va al nacional. Es decir, me gustaría saber un poco, porque como tú dices, vivimos en los balcones. Si yo supiese que va para iluminar toda esta calle, ¿sabes? Que si yo soy de calle Soplo y a mí el dinero que me repercute a mí va a ir a mejorar los balcones, tú vives en la Florida, pues no sé cuánto, bueno, que al final sepamos dónde va el dinero, sí que sería más coherente. Al final tendríamos más sentido, y incluso trabajaríamos con más, es decir, tendría más sentido ir a trabajar, ir a levantar el país, porque sabríamos que estamos mejorando nuestra localidad y encima nuestras asociaciones. Entonces sí que es verdad que eso de no subir no lo sabremos, porque como el nacional sí que dice que está subiendo y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, para mí es muy fácil ahí pues hacer la trampa. Entonces, bueno, eso sería otra cosa que quería comentar. Y la parte de que, bueno, nos queda mucho recorrido, y es verdad que siempre son estimaciones, como has dicho tú, no está aprobado, se puede aprobar por el tema de mayoría, pero que son estimaciones, somos todos pues personas en el sentido que cada uno pensará lo mejor que puede hacer, pero si hubiese más ventanas con más amplitud, podríamos entrar a dar más opiniones, con lo cual estaría más acertado. El presupuesto iría a lugares más acertados según el pueblo y la ciudadanía. Entonces, en este caso sí creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que, bueno, pues que los datos son los que son, no estamos dentro tampoco. A mí no me gusta decir a mí eso de decir esto es mentira, yo digo que siempre hay matices. Pero sí que pienso que hay cosas que para contrastarlas no tenemos información suficiente, entonces es un poco atrevido darlo como una afirmación por su parte. Yo no he dicho mentira, ¿eh? Pero sí que he escuchado eso, no tiene sentido, eso tal. O sea, que no tiene sentido, aunque no es real, es una perspectiva. Sí, es o sea, pero ahí lo has aceptado muchísimo, es decir, que se está empezando la casa por el tejado. Sin unos buenos cimientos no sirve de nada. ¿De qué te sirve, por ejemplo, establecer mejoras en un centro comercial ahí, o arreglar lo que es la fachada de la playa, si no va a haber accesos, no hay accesos suficientes para todos los coches? ¿Qué va a haber? Ya tenemos atascos, ya tenemos follón con el tema de los accesos a Torrevieja, va a ser un jaleo mucho mayor. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto se podría, yo siempre me lo planteo, siempre le doy una algo vuelta. Que es necesario y nadie lo hace. Sí. Y es algo que ya es imperante, es que ya no es, está muy bien y han hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, con el tema de las lluvias últimas, la verdad es que se ha recogido y no ha habido destrozos ni nada de nada. Todas esas infraestructuras son buenas, evidentemente, eso nadie puede decir lo contrario. Pero los accesos. Es que para mi opinión creo que igualmente estamos hablando hablando de que venga más gente, pero ¿cómo? Ya, pero es que yo creo que hemos crecido más, o sea, es como cuando una empresa crece muy rápido, que no tiene la estructura suficiente, vendes muy bien, tienes una parte comercial muy buena, pero no tienes, por ejemplo, pues esa parte de contabilidad, no tienes esa parte de recursos humanos, por ejemplo, por deciros, ¿no? No tienes la parte administrativa bien construida, eres capaz de captar mucho, pero luego cuando sucede detrás la experiencia no se sigue. Entonces yo siento que Torrevieja está en esa fase de que captamos muchos recursos exteriores,
somos muy atractivos, hay que tenerlo claro, desde un punto de vista exterior, yo os lo digo porque en este caso trato con extranjeros diariamente, y somos muy conocidos a vistas de muchos países europeos, y luego atractivos pues claramente por el clima, pero también la gente realmente desde fuera, aunque asuma que se está, bueno, pues igual el nivel de exigencia baja, igual en sus países no permitirían ciertas cosas que suceden aquí, pero como hace sol, como estamos bien, no hay tanta queja. Está más la queja del nacional más que del que viene de fuera. Entonces somos atractivos visualmente desde fuera. Pero es verdad que cuando ya poco a poco vas experimentando, y el que ya se va quedando, el que ya se va haciendo residente, el que ya va viviendo su jubilación aquí, pues hombre, después de haberse salido del ocio, que el ocio sí que creo que, bueno, pues lo sabemos llevar, en el momento que ya hay que meterse más adentro con el tema de la gestión diaria, ahí sí que pecamos mucho, y entonces no se percibe la misma parte de la captación que luego de la experiencia de consumo, tanto el nacional y el que vive aquí, como el que viene pues para turistear. Entonces yo creo que Torrevieja está experimentando un auge muy potente y no está capacitado para ir tan rápido, y aunque pensemos que habrá diferentes puntos de vista, no, si yo meto recursos sucede, ya, pero es que yo creo que había que hacer tantos cambios brutales para poder asumir directamente. Es como si tuviésemos 100 empleados, habría que meter 200. Es decir, no hablo es que hay un cambio, un salto muy grande, y no creo que aunque hayan presupuestos y dinero, no siempre el dinero soluciona las películas. Hay que tener mucha cabeza y mucha estrategia, y la estrategia requiere capacitación. Eso es lo que he dicho yo. Hombre, requiere también... Una escala de prioridades. Como hemos apuntado, una escala de prioridades. Requiere también la participación masiva de la ciudadanía. ¿Qué, perdón? La participación masiva de la ciudadanía. Es decir, pero, quien mejor conoce los problemas de cada una de las zonas es el ciudadano. Sí, pero también, o sea, sí, te lo compro, pero... el ciudadano tiene conocimiento, pero creo que también, como hicieron el tema del estudio del tema turístico, bueno, pues ves, eso sí que lo veo bien. Buscar recursos fuera, porque yo no soy capaz de ver, o sea, desde dentro de la casa es muy complicado. A veces necesitas una cámara externa para que nos vean lo que está pasando. Entonces a mí me parece muy bien que el ciudadano aporte, pero ¿qué capacidad? O sea, es decir, yo que tengo, si yo no tengo ni idea de turismo, por ejemplo, imagínate, yo sé que ahora mismo me molesta que tenga una basura ante mi casa, pero no tengo claro qué se hace para que la basura vaya ahí. Tendré que saber un poquito más, ¿no? Entonces está bien escuchar al ciudadano, pero también está bien captar recursos externos a ciudades vecinas que les vaya mejor que nosotros. Es que esto es así. Si Cartagena sabe hacer las cosas mejor que nosotros, pues vayamos a hablar con la gente de Cartagena, ¿no? Digo, es una opción mía, ¿no? Pero yo siempre me basaba en eso, en apalancarnos en los conocimientos ajenos para potenciar los nuestros. Siempre ha sido así. Y desde la bondad y desde la humildad de decir, oye, es que se me está escapando esto. Ahora mismo se me está escapando de las manos. Pero bueno, es mi opinión, obviamente. De todas formas, no estoy... Bueno, perdón. No, habla. Yo he hablado antes. No, si lo mío igual no iba ligado en este concepto. Sí, igual iba a hablar del sol. La boca y habla tú, de la hora, otra vez. Claro. Me he acordado ahora. Habla. No, lo que yo quería decir es que cuando Rodolfo habla de que se necesita la participación masiva de los ciudadanos, yo entiendo que sí, en un régimen ideal, en un mundo ideal, pero es que en Torrevieja, como bien ha dicho Emilio, las circunstancias son distintas, porque en principio estamos hablando de una población que es de un 40%, que son extranjeros, que vienen aquí. 51. Pues yo estoy... Es que, lo buscamos si queréis, pero vamos. Ronda 50%. He hablado con números desfasados. Me refería ronda al año 50%. 2023. Es igual. O sea, me da igual que sea 60. Ronda al 50%. Pues sí, 50, Básicamente. venga. Sí, ronda 50%. Hablamos de que ronda la misma proporción. El extranjero, por regla general, como bien ha dicho Emilio, se despreocupa de cosas que son más importantes en el país en el que vive, porque aquí, de alguna manera, entre el tiempo, la temperatura que tiene, y el ocio, le preocupa menos si su calle, por ejemplo, tiene... hierbajos. El hierbajos en la acera. Tú me has entendido perfectamente a lo que me refiero, porque lo padeces, ¿no? Sí, por ejemplo. Lo conozco. Y entonces es gente que, entre que muchos de ellos no se empadronan, entre que tienen una segunda residencia, hay muchísimas circunstancias que la prueba la tienes en las elecciones. Cuando llegan las elecciones municipales, ¿a cuánto llega el voto en Torrevieja? El año que sobrepasa el 50%, por eso te quiero decir que lo ideal es que masivamente la gente se preocupe. Igual que con lo de los presupuestos participativos, me parece perfecto. Pero habrá actividad ahí. Es que claro, es que no sé si no hay una cultura también, porque yo entiendo lo que estás diciendo, pero si la gente de primeras nunca lo ha, ¿sabes? Nunca lo ha experimentado y ha querido molestarse, por mucho que amplíes la ventana, yo te he entendido y comparto.
Pero realmente si no hay una cultura de eso o no está la gente abierta a ello, pues... Sí, pero no nos podemos acoger a que como no hay cultura no lo hacemos. O sea, Claro. lo hacemos, si va bien, bien, y si no va bien, tampoco estamos perdiendo nada. O sea, Sí, ya, bueno. es una opción más que tú estás dando. Si hay con que haya una persona que le pueda servir, que ese tiempo haya sido muy pequeño, o que esa pequeña crítica que tiene o que necesitaría le sirva para poder dar esa voz, creo que estamos ganando muchísimo. O sea, el pensar que como no funciona, no lo hacemos, pues lo que estamos coartando son a lo mejor cosas que podríamos estar ganando todos. No digo sí. solamente esa persona, porque a lo mejor alguien dice que eso es beneficioso para hacer tal, y eso beneficia a un montón de personas que en ningún momento se habrían planteado, por lo mismo que tú dices, porque hay poca participación ciudadana en determinadas cosas, se habría planteado hacer esa pequeña queja o esa necesidad presupuestaria para realizar determinadas cosas. No sé, o sea... Que al fin y al cabo, oye, es bastante fácil. O sea, tener un buzón de sugerencias virtuales en que esas sugerencias que te llegan, luego tú las transpongas en un Pero Y sobre todo presupuesto. es la falta de publicidad también. De lo que ha Sí, dicho sí, antes, sí, yo creo que está es eso, claro. más la falta que de otra publicidad. cosa. Si tú no lo publicitas, la gente no lo sabe. Entonces hay mucha gente que vive en la ignorancia por culpa de eso, porque no lo sabe. No se le da la posibilidad de poderlo conocer. Ese es el problema. Bueno, no sé, ¿quieres comentar algo más? Sí, Sí, Matías, yo quería comentar querías- otra cosa. Como ha salido así a vuela pluma y como estoy dentro de una de las partes implicadas, el tema de las subvenciones a dedo, que además algunos de los que estamos aquí hemos pertenecido y pertenecemos a la Junta Rectora de Cultura. Los dos. Bueno, los tres. precisamente la Concejalía de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura, Joaquín Chepa Prieta, da dos tipos de subvenciones. Las subvenciones nominativas, que esas sí que son a una institución en concreta, y si mal no recuerdo son 7 en este momento. Unión Musical, Salerosos, Casinos, Semana Santa, Nao Victoria, Carnaval. Orquesta Sinfónica, Ars Creatio y ya llevo 7. Y creo que no me falta ninguna, ¿vale? Y si falta, que te perdonen. Y si falta, por favor, que me perdonen de las personas que se sientan ofendidas que me haya olvidado eso. Y después tenemos las subvenciones de concurrencia competitiva, que es una subvención a la que se puede acoger cualquier asociación cultural de la ciudad de Torrevieja, presentando una serie de requisitos, con una serie de gastos. Antes lo tenías que hacer, lo que querrías el proyecto, y después se te pagaba, y ahora no. Ahora ya está incluido en que puedes realizar un proyecto futurible y después se va haciendo una deducción. Eso, como Junta Rectora, se presenta, se revisa, se vota y se acepta. O sea, las subvenciones a dedo, por parte, por lo menos, de la Concejalía de Cultura, que es de lo que yo puedo hablar, yo no las conozco. Entonces, es lo único que quería decir para que quedase claro. Vale, pues dicho No, que no nos estábamos precisamente refiriendo a ella. Ya, pero como, bueno, por si acaso yo lo dejo claro. Más bien no, a ella no. Bueno, yo he dicho que no seré yo el que esté en contra de las subvenciones a las asociaciones colectivas culturales de Torrevieja. No seré yo quien esté. Pero lo que sí podemos decir que en los últimos 20 o 30 años, ¿quién se ha llevado las subvenciones? Recurrentemente. Más o menos en las asociaciones que están. No se ha ampliado. ¿La de concurrencia competitiva? No, las Las generales, nominativas. Sí. Es que yo estoy, y esto ya es algo personal, yo estoy en contra de las nominativas. Esto es una opinión personal mía. Pero sí que es verdad que, bueno, son asociaciones que llevan algunas llevan pues más de 100 años en la ciudad Es de evidente, Torrevieja, si no te ¿vale? estoy... lo Y primero que otras digo es por que no la estoy en labor que contra. están realizando, pero pero es que son esas, es que no hay más. Y no es que se quiten el dinero a otras que les podían dar ese dinero, es que ese dinero ya sabéis vosotros que está proyectado presupuestariamente para eso en concreto. Y no se quita a otra asociación que no le estamos dando. Sí, que son las que son. para esas 7 que habéis dicho, ¿no? Sí, sí. Yo, por desviar el tema... Si me deja Jaime, sí, por si nos deja, porque ya llevamos un ratito largo con este asunto. No quiero cortarlo porque me parece súper interesante y más súper importante, como he dicho al inicio, hablar de los presupuestos de la ciudad de Torrevieja, pero como ya llevamos un ratito de seguido, hacemos una pequeñísima pausa y enseguida volvemos y seguimos hablando de los presupuestos. Hasta 12 minutos del mediodía, seguimos aquí en la tertulia de los viernes, seguimos hablando de esos presupuestos de Torrevieja para el año 2026 y ahora Jaime Onior te quería puntualizar alguna cuestión.
Sí, son dos notas, son dos cosas que me preocupan. Y uno es el casino de Torrevieja. Ya sabemos que es una sociedad que es privada y demás, pero me parece que para lo poco que nos queda del patrimonio de Torrevieja es uno de los emblemas. Y está pasando por una mala época ¿En qué sentido? Pues las instalaciones empiezan a tener graves problemas a la hora del mantenimiento. Uh-huh. Y a pesar de que, insisto, sea privada y tenga sus socios y demás, no es suficiente para afrontar una reforma como la que creo que necesita. Y ahí me gustaría más que hubiesen iniciativas por parte del gobierno municipal en la defensa de eso. Y el otro caso es el del Ayuntamiento Viejo. Por lo mismo del patrimonio, ¿no? Por eso de que tenemos una memoria yo siempre me quejo de lo mismo, que me han robado el patrimonio urbano de Torrevieja, de lo que yo he visto. O sea, vosotros no sois de aquí, pero es que yo edificios que pueda reconocer que cuando yo era pequeño veía, es que no quedan. O sea, nos quedan 4 cosas. Y entonces, estas 4 cosas que quedan, pues me gustaría que se preservaran. Por eso insisto en lo del casino y en lo del Ayuntamiento Viejo, que ahora mismo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, hace un año alquiló unos locales comerciales entre la esquina Caballero de Rodas con Clemente Gosalvez. Sí. Sí. Bien, los va a poner en marcha. Pero ¿qué ocurre con el Ayuntamiento Viejo? Pero si es que además la fachada del Ayuntamiento tendrían que haber tomado como... Eso es mi opinión particular, el ejemplo de lo que era el antiguo ayuntamiento, y haber esa fachada, haberla continuado y darle una estética al ayuntamiento que recordase eso. Pero es que me da la sensación, o sea, como decimos en Torrevieja, que lo están dejando caer. Y de verdad eso ya es pues otra puñaladica más. O sea, ya estamos vacunados, creemos. Sí. Pero siempre es algo que te da pena, y a mí particularmente me da pena eso. Bueno, imagínate, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo odio que se tire abajo todo para construir algo nuevo cuando hay medidas arquitectónicas que puedes amoldar y adaptar lo que ya hay a nuevos futuribles. Uh-huh. El mayor ejemplo que tenemos es, o a lo mejor el que más me afecta a mí es el teatro. Tiramos un teatro de 1925 que se podía ver incluso, por aquellos que dicen que eso es que había que tirarlo, incluso se podía haber hecho completamente nuevo, exactamente igual, fíjate lo que te digo, pero haber respetado todo tal y como estaba, porque no dejaba de ser un teatro de 1925. Yo ahora, de hecho, ayer estuve en Villena, después me doy la autopalmadita, pero estuve en Villena y vi el teatro de Villena, el Teatro Chapí de Villena, que es de 1925 y que hoy está celebrando su 100 aniversario, y me quedé pensando, pues este año podría haber sido el año del centenario del Teatro de Torrevieja. Y qué lástima. Así que sí, yo... estoy completamente de acuerdo. Sí. Uh-huh. Más voces, seguimos hablando de presupuestos. No sé quién más quiere comentar más cuestiones relativas a ellos. No, hemos terminado con un presupuesto de verdad. A mí me parece un tema súper interesante. No sé, pensaba que habíamos cambiado incluso. Fíjate en qué nube gordiana estoy yo metido. Vale. No, lo decía también porque, claro, como habéis tocado temas por encima, sí, ¿no? Acerca de servicios, acerca de transporte urbano, acerca de muchas otras cosas que quizás te echáis en falta en los presupuestos de este 2026, pero bueno, si queréis yo paso y hablamos de otro tema. No, voy a contar, no tiene nada que ver con los presupuestos, o sí, no lo sé, ¿no? Has adelantado ayer, el cambio de hora, ¿eh? Sí, me ha adelantado. Ayer estaba, no sé si fue ayer o antes de ayer, viendo la televisión y salió un reportaje sobre la Torreta 3. Creo que fue la 1. Y la imagen que se transmitió de Torrevieja fue un tanto vergonzante. Es de reconocer que se exageró en algunas cosas en lo que se hizo el reportaje, porque hablaban de que la Torreta 3 está lleno aquello de gente que vende drogas y ese tipo de cosas. Oiga usted, la gente de la Torreta 3 es gente normal. Uh-huh. Déjese usted un poco tal.
Y luego por la noche estaba viendo un programa en YouTube, por internet, y estaban en una tertulia política. Y estaban hablando del fiscal, no del fiscal general, sino un fiscal que ha sido por ley de 10, había sido tratado de sobornar, ¿no? Y no lo digo por el tema de ley de 10 ni nada contra el Partido Socialista, no tiene nada que ver, es que apareció el nombre de Torrevieja en toda esa conversación. Anda. Y estaba hablando que Este fiscal. el fiscal que iba a ser, digamos, sobornado, había estado trabajando muy en contra del tema del blanqueo de capitales contra la mafia rusa en la Costa del Sol y se nombró y en Torrevieja. Creo que fue en la misma, por la tarde estaba viendo el tema de la Torreta 3, Torrevieja, en televisión, por la noche por internet, escuchando una tertulia ajena por completo a cualquier cuestión, y aparece el nombre de Torrevieja. Y digo, en realidad, no sé, para mí me parece un tanto exagerado, porque yo vivo aquí. No, pero quiero decirte, no lo sé, me dio la sensación de que o lo estamos haciendo muy mal o estamos proyectando una realidad que a lo mejor nosotros desde aquí no la vemos y sin embargo esa realidad que se proyecta afuera es esto. Hombre, eso me parece muy populista. Por parte de. Me refiero al tratamiento que hicieron de unos en la Torreta 3. Que en lo de la Torreta 3, o sea, tomado como un hecho aislado y en el sitio, porque lo que venían a decir es donde han ido los famosos apartamentos de 1, 2, 3. Me parece que está sacado de madre. Es cierto que cogen, que también lo hay, pues una zona más deprimida y demás, porque yo vi las imágenes y está lleno de. Está lleno. Hay algunos sofás que están abandonados en la calle, hay unas sillas, está sin asfaltar, aparece por en medio alguien comentando que el ayuntamiento no lo coge porque considera que es una urbanización privada y entonces lo tienen que mantener los propietarios. Y luego el hecho del blanqueo de capitales por parte de los rusos, es cierto que en una época, de hecho el otro día lo comentaba con un policía local, que decía que ahora la sensación de inseguridad que vuelve a haber en Torrevieja es mayor, pero dice que casualidad que la tipología de delitos ha cambiado totalmente. Ahora hay más pequeño, o sea, hay robos o hurtos y tirones, más delincuencia común, pero lo que eran los asuntos graves de blanqueo, como me puso un ejemplo, dice, te llamaban un día y te dicen, oye, que han abandonado una maleta al lado de las Salinas, y te abríamos la maleta y aparecía un cadáver descuartizado. De esas cosas ahora no pasan, no es tan habitual. Puntualmente ha habido un par de sucesos aquí que vuelven a recordar aquello, pero dice nada que ver con la realidad. Pero sí que es cierto que en temas de delincuencia común ha cambiado mucho. Vale, pues no sé si no queréis comentar nada más a este respecto, que hablábamos de presupuestos y de todo lo que ello puede conllevar. Bueno, sí, venga, va. Dale, Emilio. Sí. El tema, no sé cómo lo veis vosotros, pero el tema de que ya las infraestructuras sanitarias no son suficientes para atender a todo lo que tenemos, que es verdad que hay aquí una tipología de... La población es mayor en el sentido de la edad, ¿vale? Entonces requiere más asistencia sanitaria. El extranjero también, por el tema de la tarjeta europea, también puede consumir y tiene acceso a nuestras infraestructuras. Pero claro, yo pienso que ya viéndolo visto, quitando de que tenemos un hospital privado y público y luego tenemos clínicas privadas, creo que tendríamos que valorar muy rápidamente el hecho de ampliar y coger otro hospital más, cabe perfectamente. ¿Dónde? Bueno, pues ahí es lo que digo yo, de que captemos recursos externos para tomar las mejores decisiones para que no afecte a la ciudadanía y para que sea algo potenciador. Pero yo pienso que, porque me han dicho varias personas que conozco que trabajan en el hospital de Torrevieja y me han dicho que en este caso es un lugar donde como hay como que hay mucho trabajo, ¿no? Y pues por el hecho de que no, aunque metas más efectivo, como que nunca es suficiente, ¿no? Aunque luego ya nos meteremos en lo que pasó, la decisión de quitar la gestión privada y todo eso, pero el hecho ya del volumen, el volumen de pacientes es enorme. Y que entonces en comparación con un hospital de Orihuela es incomparable y la preferencia siempre va a ir a irse a hospitales donde tienen menos tránsito porque se puede trabajar con más calidad y más más tiempo con el paciente, por lo que he entendido. Entonces eso sería algo donde yo diría que habría que destinar parte presupuestaria. Pero ¿y hay personal?
Claro. A ver si va a pasar como en, la escuela, en las escuelas. De Que todas meten a los niños en un tal y no hay profesor. Pero de todas formas- ¿Entiendes? O sea, hay personal. El problema es ese, que el personal sanitario está muy escaso. Pero hay que puntualizar que eso es un tema que viene de la Generalitat. Las competencias son de la comunidad autónoma. O sea, que el Ayuntamiento de Torrevieja poco puede hacer. No, puede hacer fuerza para... Yo veo fuerza, Sí, presionar Además- siempre se puede presionar. Además, siendo Eso el está mismo claro. partido político, ¿no? Que gobierna Que le he dicho que Y está- sea, y no he está dicho claro que que hay sea una con el tema insuficiencia este, lo he clara. dicho, ¿queréis hablar de un tema tal? He dicho, No, bueno, no, ya me que parece estoy- necesario. Hay una O sea, insuficiencia clara. totalmente necesario. Sí, o sí, sea, totalmente y, claro. y más con la gente que se prevé que va a habitar, por ejemplo, el desarrollo de La zona de la olla. Pero lo que quiero decir es que ya. no empecemos la casa otra vez por el tejado. Sí. Vamos a ver si podemos tener el personal antes de, porque si no luego pasa como lo Ya. como lo del colegio, que meten a los críos y no hay profesores para los niños. Se solucionó, yo sé que se ha solucionado, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que se dio la circunstancia, O ¿no? los hospitales sin médicos y sin plantas de cirugía y cosas así. Claro. De eso estaban hablando. Sí. Me sorprende también que no hayáis comentado algo acerca de una pata o de una pieza que habéis comentado muy por encima, que es el tema de la vivienda, ¿no? Y Sí, precisamente lo que está diciendo Emilio con respecto a los trabajadores del hospital me lleva a mí a pensar directamente en dónde viven esos trabajadores del hospital o dónde pueden vivir esos trabajadores del hospital si los alquileres se ponen como se están poniendo de una casa con 2 habitaciones, 1.100 euros en el centro del pueblo. Pues mira, voy a romper una lanza. Al respecto, se plantea una de las inversiones, la base de las inversiones que va a tener en este momento el ayuntamiento, aparte de financiación, que se habla de un 40%, de un 20%, me parece que es, el 80% restante viene de la enajenación de terrenos públicos. Vamos, lo que se va a hacer es del desarrollo de las viviendas de protección oficial que se tienen que construir. 181 viviendas, creo recordar, son las que revertirían al Ayuntamiento de Torrevieja, y el Ayuntamiento de Torrevieja prefiere venderlas, que las empresas que las construyen las utilicen como tengan a bien, dentro de lo que establece la normativa al respecto de protección oficial. Pero creo que se pierde una oportunidad que, de hecho, nosotros lo vamos a llevar en una moción al ayuntamiento el próximo lunes, que es la creación, entre otras cosas, de una empresa municipal de vivienda. ¿Y por qué consideramos que la empresa municipal de vivienda es? Pues uno de los factores, por ejemplo, es el de la provisión de puestos de trabajo en educación y en sanidad, sabiendo que tenemos que son puestos de difícil cobertura y muchísimas veces viene por el encarecimiento del precio de la vivienda, porque si tú vives en el norte de Alicante y dices yo me tengo que pagar 750 euros de vivienda con el transporte y demás, no. Y ahí, para ese tipo de cosas, para ese tipo de supuestos, sí que creo que lo que es una empresa municipal de vivienda podría ayudar bastante. Porque cuando hablamos, o sea, tendemos a pensar en la vivienda de protección oficial, que el otro día, por ejemplo, escuché al alcalde en una radio decir que no necesariamente va a ser para las personas, o sea, mejor dicho, no es para personas vulnerables. Ese es otro tipo digamos que eso es otro apartado que no es el que nos concierne en estos momentos. Las viviendas, o sea, las viviendas para personas que, o sea, mejor dicho, los beneficiarios de las viviendas de protección oficial que van a salir ahora pueden ser personas, el alcalde decía que superen incluso 3 veces el IPREM. Es decir, no necesariamente tienen que ser personas que tengan un mínimo de requisitos, sino que de hecho están decidiendo cuáles son los requisitos que van a llevar, pero el que la economía sea, o sea, el que los ingresos de una familia sean de un determinado nivel, pongamos el salario mínimo interprofesional, no es así, sino que incluso gente con un poco de más nivel puede acceder a ello. Precisamente para darle cabida a esa gente que va a dar un servicio a la población. Sí, pero Claro. lo que quiero decir es que como al final, por lo que quise entender, que van a haber un baremo y se va a valorar la gente por los temas económicos, por el número de hijos, por una serie de cuestiones, yo creo que la empresa municipal de cultura, en concreto, discriminando una discriminación positiva hacia esas personas Y hacia el beneficio de la ciudadanía. exactamente, que necesitamos, porque claro, uno de los graves problemas cuando hablamos de este tipo de cosas
no es ya proveer el puesto. No, decir, eso sí. es que además, por ejemplo, en educación lo que se requiere es que haya permanencia. O sea, si nos acordamos de los profesores que hemos tenido, yo ahora me pongo a recordar y recito que de primero a cuarto eran los mismos. Luego siempre era profesorado que no solamente te daban la clase, sino que además estaba involucrado con lo que era el pueblo. O sea, salías de ahí o tu padre veía al profesor y podía hablar tranquilamente por ahí, y luego ese profesor estaba, que si no en un coro, si no estaba en otras cosas, que ahora no, ahora los profesores que vienen cubren la plaza y se van. Y todo eso evita un tiempo determinado y se largan porque tienen gastos de gasolina, desplazamientos, los alquileres altísimos. Entonces, es ida y vuelta, vienen, dan clase y se va. Claro. La mayoría. O sea, Aguantar un tiempo. No se involucran en proyectos que pueden ser beneficiosos para la ciudad. Claro. Arraigan. También porque Torrevieja está considerada a nivel de educación de la Comunidad Valenciana como plaza de difícil cobertura. Claro. Ojo. Sí, estamos hablando de que precisamente tanto en sanidad como en educación. No tienen salida con la vivienda, se tienen que ir Que a vivir para a el las afueras. que nos escuche y no sepa lo que es, pues plaza de difícil cobertura, por ejemplo, es el aula de educación de Tabarca o el aula de educación de una aldea de 10 habitantes que tienen 2 niños. Esas son plazas de difícil cobertura, para que veamos el baremo de cómo nos tienen. Lo que no quiere nadie. Lo que no quiere nadie. Sí, vamos. pero estáis hablando, y con toda la razón, ¿Pero por qué? de una ciudad que tiene una población escolar absolutamente tremenda, que es de las mayores de la Comunidad Valenciana. Gigante. ¿Eh? Sí. Y sin embargo, esa población, con una población de estudiantes absolutamente fuera ya de lo que tenemos cerca, sea de difícil cobertura. Es decir, algo está fallando y algo tenemos que hacer, eso está claro. Sí. Bueno, pues ahora sí que voy a cerrar yo este tema. Yo ya decía que daba para mucho y sigue dando, ¿no? Y podríamos hablar aquí de muchos aspectos de ese presupuesto de 2026, pero vamos a cerrarlo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con el último de los asuntos hasta ahora. 34 minutos de la mañana, es una hora menos en la Comunidad Canaria, nos queda muy poquito de esta tertulia de los viernes, pero también queremos hablar en esta ocasión con el concejal de Educación, Ricardo Recuero, que quería hacer alguna matización en lo que se ha comentado en esta tertulia. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarle. No sé adelante, no sé qué quería comentarnos. Nada, pues nada, simplemente quería que he estado hablando, escuchando sobre la difícil cobertura que tiene Torrevieja. Y no debemos olvidar que, en concreto, la Vega Baja es una zona en la que hay mucho profesorado interino, ¿no? Es una zona muy compleja debido a que es una zona en plena expansión y en pleno crecimiento. Pero también hay que recordar que de esa gran población interina que tenemos de docentes, el 80% sigue repitiendo en la localidad, que es muy importante, es decir, porque tenemos muchos interinos que vienen de Valencia, de Castellón, pero que repiten año tras año y se siguen quedando en la ciudad, ¿vale? Es verdad que este año se ha dado una situación compleja, porque no había plazas, sobre todo en secundaria, que han sido muy difíciles de cubrir, en matemáticas, en tecnología, en valenciano, en las orientaciones educativas, y es donde se ha tenido que tirar sobre todo de la difícil cobertura, ¿no? Pero sí que es cierto, y ya también hablo de mi experiencia personal, que la gran mayoría o una gran mayoría del profesorado que pasa por nuestras zonas o por nuestros centros docentes y por nuestra localidad acaba quedándose durante varios cursos seguidos porque están a gusto. Y tengo que reseñar que, a pesar de que nuestros centros educativos requieren de una especial atención, una especial atención educativa por la diversidad poblacional y cultural que tenemos, también tengo que decir que son centros educativos que trabajan muy bien y que tienen un alto nivel de trabajo y de calidad educativa, que se expone en muchísimas situaciones, en muchos congresos, como una buena gestión, y que cuando los docentes llegan a la ciudad se dan cuenta de lo que estoy comentando. Vale, pues no sé si alguien de la mesa quiere comentar algo. Si no, pues le vamos a dar las gracias a Ricardo Recuero por haber intervenido y por haber explicado esta situación que se vive en la ciudad de Torrevieja con respecto a la educación. Sí, yo creo que la situación que se vive, como decimos, en educación en Torrevieja es una situación compleja. No olvidemos que tenemos 1.500 profesores trabajando en la ciudad
que hemos crecido en los últimos años en más de 4 centros educativos, que recibimos más de 2.000 solicitudes fuera de plazo del ordinario de admisión, y que todo esto hace que la estrategia, las herramientas y la forma de trabajar la ciudad sea muy peculiar y requiere de una intervención constante, porque no es lo mismo que trabajar en una ciudad de interior donde hay una despoblación y las ratios van bajando constantemente por el índice de bajada de natalidad, pero aquí, sin embargo, el índice es de subida porque tenemos una gran venida de población. Pues dicho queda. Ricardo Recuero, concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, muchísimas gracias por intervenir en la tertulia de los viernes. Nada, un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta tertulia de los viernes, no sin antes dejar que nuestros contertulios tengan un ratito, al menos, para dar un abrasico y un sarmentazo. Así que, como he hecho al inicio, de mi derecha a mi izquierda, Matías Antón. Bueno, vaya tela ahora, porque tengo 2 palitos, entonces no sé... 2 palitos, sí, bueno, pues nada. Pero bueno, Salmentazos. el autobesito, ¿cómo era? Abrasico. No me lo voy a aprender jamás. El autobrasico es precisamente que el Centro Cultural, a partir del aproximadamente el martes, yo creo que para el lunes ya estará listo, pero vamos a ponerlo el martes para no pillarnos los dedos, tendrá una exposición itinerante que ha hecho el Museo Nacional del Teatro del INAEM de Almagro, la cual pues es un proyecto que es interactivo, va contando con una serie de pantallas, unos personajes van pasando por toda la historia del teatro y va haciendo una explicación de lo que ha sido toda la historia del teatro hasta ahora. Del teatro Del teatro como teatro, como teatro, género. No de ese teatro en concreto, el teatro de... No de un esta teatro población físico, sino del Vale, género sí, teatral. Vale, sí, ¿Vale? sí. Muy interesante, es una exposición, como ya he dicho, itinerante. Viene, y por eso he dicho lo de Villena, viene del Teatro de Villena, que fuimos nosotros a recogerla, porque estuvo allí unas semanas. Se va a quedar aquí en el Centro Cultural otras cuantas semanas y después pasará al Teatro Circo de Murcia y después va rotando por los teatros. Es una oportunidad única, porque no va a estar mucho tiempo, pero bueno, sí que es interesante si a alguien le apetece echar ahí un ratillo viendo la exposición, pues es muy, muy agradable. Así que les invito a todas las personas que quieran, pues que se acerquen un ratillo por el Centro Cultural, que eso estará ahí abierto todo el día. Perfecto. Luego, los 2 palitos. Sarmentazos. Los sarmentazos. Uno, el deleznable anuncio que ha hecho el gobierno, precisamente por lo que estábamos hablando, sobre la vivienda. No sé qué pretendían, no sé qué publicista le ha recomendado. ¿Cuál? Ah, vale, el anuncio. El de los yayos. Vale. El spot publicitario que Correcto. ha hecho el gobierno, vale. ¿Anuncio? ¿Es un anuncio? Sí, pero pensaba que había anunciado algo. Vale, no, que no, había no. dicho algo con No, respecto a la no, no, vivienda. no. No. Hablamos del spot, ese repugnante. No sé de qué te estabas riendo, si es que te estabas riendo de algo, no sé qué querías dar a entender, porque me parece, no lo sé, o sea, es una vergüenza, y tal y como estamos, y que lo estamos sufriendo, y precisamente estábamos hablando de esto ahora. Eso por un lado, y luego también otro palito a Pedro Sánchez por querer tapar con los grupos neonazis de Núcleo Nacional el hablar de... Por lo que se ha hablado, porque Pedro Sánchez, por lo visto, está intentando que hablemos de otras cosas para no hablar de lo suyo, pues se ve que ha llevado al grupo neonazi de Núcleo Nacional a la inauguración de un centro de menores que se hacía en Vicálvaro, donde creo que eso es la cosa más deleznable del mundo. Yo he visto los vídeos, todos con el brazo en alto, a grito pelado, diciendo unas consignas racistas de un nivel que se me pone la piel de gallina. Y no solo eso, y no lo digo solamente por eso, lo digo porque ese grupo está en Torrevieja. Y yo he tenido que estar quitando pegatinas por mi calle que se dedican a poner sobre cosas: no dejes que cambien tu raza, que no entren en tu casa, fuera los moros de aquí,
pegatinas en la puerta de mi edificio donde tengo varias familias árabes precisamente como señalando que están ahí, cosas así que las he quitado yo, que no me lo ha contado nadie, esto no lo he visto por ahí, en redes, no, lo he quitado yo. Entonces, como esto es efectivo, no es algo que son 3 o 4, sino que son bandas organizadas, que ya no sé si me parece que no pueden estar, no tienen el don de la ubicuidad, que pueden estar en todos los sitios a la vez. Entonces, como son muchísimos ya, creo que deberíamos empezar a darnos cuenta de que hay un determinado sector al que tenemos que empezar a tenerle por lo menos un poquito controlado. No voy a decir nada más. Perfecto. Gracias, Matías Antón. Jaime Aniorte. Pues el abrasico, digo, como por cuestión de tiempo no hemos llegado a hablar de un tema que podíamos hablar, y que es el de la revocación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el que lo que ha determinado es que la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja debía ser restituida en su cargo. Pues desde aquí le voy a mandar un abrasico a Pilar Bellisca, que creo que es una profesional como una copa de un pino. De un pino. Como la copa de un pino, sí. Y que realmente, si tuvo a bien de pedir que se le ampliase el tiempo de permanecer en el ayuntamiento cuando es una persona que su profesionalidad estaba contrastada, pues que ha tenido que padecer lo que ha padecido y que ahora pues que me alegro de que haya tenido una sentencia en la que se le haya dado la razón. Uh-huh. Y el Sarmentaso. Y el sarmentaso, o sea, me voy a unir a lo que acaba de decir Matías y a su vez se lo voy a dar al señor Feijóo, que para quien no lo sepa es el segundo a bordo en el PP después de Ayuso. Y lo digo más que nada porque esta semana fue a Europa y en una reunión del Partido Popular Europeo fue a criticar básicamente a España diciendo que España no es un país fiable. Entonces, me parece que fuera de lugar que una persona que tenga aspiraciones a ser presidente del gobierno, que hable así de su país, simplemente. Perfecto, gracias Jaime. Es el turno de Rodolfo Carmona. Yo me uno a lo de Pilar Bellisca en el abrasico, porque ha sido y es una persona íntegra y ejemplar y no se merecía, digamos, lo que le hicieron. Y el sarmentazo va precisamente a aquellos que le impidieron seguir con su actividad, una actividad que digo que se manejó siempre desde la más absoluta legalidad, honradez y bienestar para el pueblo. Perfecto, pues gracias Rodolfo Carmona. Alejandro López. A ver, mi abracico es para una persona que falleció hace poco, para Julián, para un amigo, ¿vale? No voy a decir apellidos, pero para sus familiares, para sus amigos, ¿de acuerdo? Y también lo quería dar también a la secretaria del ayuntamiento, que me parece que su actuación, yo he leído la sentencia, y a la jueza evidentemente le ha parecido una mujer íntegra y es por eso por lo que ha revocado. Una persona de principios, una persona íntegra en el ejercicio de su trabajo correcto y lo hacía correctamente y ha sido penalizada sin motivo ninguno y de forma deliberada y como un acto de reproche. Y eso no se puede tolerar. Y evidentemente el sarmentazo pues se lo doy al señor Sánchez, que me tiene ya, vamos, hasta el coco, me tiene ya. Perfecto, pues gracias Alejandro. Emilio Pasteris. Bueno, pues el sarmentazo se lo voy a dar justamente a esas políticas de siempre, en este caso, la inmensa veces perjudicar en muchos momentos al autónomo. Hablo pues porque es lo que me concierne a mí. En este caso es eso, dejar de ver el autónomo en este caso como una figura que no interesa o que no es importante y relevante, porque creo que justamente siempre he dicho que hace falta de todo para hacer un mundo, pero el justo equilibrio es el que hace que un país crezca. Entonces, en este caso, pues esas medidas, sobre todo impositivas, y luego pues de ese deporte de riesgo que corremos los autónomos al emprender, pues le doy un sarmentazo a todos los que vayan en contra de ello y que no quieran ayudar en vez de entorpecer. Y entonces el abracico se lo doy justamente a los que seguimos luchando, a los que estamos todo el día a pie de cañón con el negocio para adelante para justamente generar empleo, para justamente promover la economía y generalmente por un sueño, porque creo que la inmensa mayoría de los emprendedores luchan por un sueño y que no lo suelten por las normas del juego que Dios quiera en algún momento podrán ser distintas, pero hay que agarrarse fuerte porque obviamente, pues como he dicho antes, es un deporte de riesgo y hay que tener mucha resiliencia.
Perfecto, pues gracias Emilio Pastiris también por ese salmentazo y ese abrasico. Y como solo me queda a mí, y yo también tengo mi derecho al autobombo, pues este sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Cecilio Gallego se juega un partido de la Primera Nacional Grupo E de balonmano entre el Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja y el Larancina Handball Mallorca. Partido muy interesante y muy chulo, así que amantes del deporte y del balonmano en particular, o gente que quiera pasarse por allí, pues está no invitado, pero sí que puede venir y pasar un buen rato. El himno del balonmano de Torrevieja. Pero es que es el del Club Balonmano Torrevieja. El Mare Nostrum en sí no tiene himno, pero habrá que trabajar Ostras, la hemos liado. en tenerlo o adoptarlo, o ya veremos qué Pues, hacemos. por favor, músicos que nos estén escuchando, empecemos a componer ya un himno para el Mare Nostrum. Con nuevos sintonía, buena sintonía. Mare Nostrum. Bueno, ya lo discutimos después. A mis contertulianos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mucho más temprano que tarde. Y a Pizza Número 1, gracias por patrocinar esta tertulia de los viernes. Adiós. Adiós.